La saga Jurassic Park pasó de ser una novela de un thriller genético a ser un icono de la cultura popular, con una genial película, una secuela aceptable y una tercera parte que está para pasar el rato. Se quería hacer una cuarta parte, pero al final fueron por otro camino. Lo que más importaba eran los dinosaurios, ver el tamaño de sus dientes o cuán tiernos eran. Para todas las películas hubieron dinosaurios que solo se quedaron en la idea o en el papel, quedando cancelados de la versión final. Hoy vamos a darle un vistazo a esas criaturas que no quedaron en la película. Veremos solo un puñado de esas criaturas, ya que son demasiadas, así que en este top puse las que para mí son las más interesantes, a la par de las que me hubiesen gustado ver. Preparen sus guiones originales y su bitácora de InGen, porque estas son las 8 criaturas descartadas de Jurassic Park. Ipsilophodon. Para las primeras ideas de la película de Jurassic Park se quería que apareciera este pequeño dinosaurio. Al final optaron por descartarlo y mantendrían su idea de participación para las demás películas. Para El Mundo Perdido, el pequeño Ipsilophodon aparecería como una de las tantas especies que el equipo de captura de InGen habría encontrado y posteriormente encerrado en su campamento. Pero al final, en ese caso anterior, se desechó la idea, porque ya habían algunas especies nuevas y el ser una especie algo pequeña no le vieron potencial. También para Jurassic Park 3 se pensó en incluirlo, lo tenían bastante presente para la película, pero al igual que en los casos anteriores sería descartado. Se desconoce la razón real por la cual fue descartado el dinosaurio herbívoro. El Ipsilophodon, a pesar de ser un dinosaurio que no tenía una escena muy llamativa o era bastante interesante, personalmente me hubiese encantado verlo, ya que le tengo algo de cariño a este dinosaurio, tanto por ser muy agradable, habitante pacífico, como también por tener cierto parecido con los Driosaurus y Dialinasaura de Caminando con Dinosaurios, solo teniendo participación en las novelas de Crichton. Carnotaurus, uno de los carnívoros favoritos de muchos, también tendría participación dentro de la trilogía de Jurassic Park, con un juguete lanzado para la línea de la primera película. El Carnotaurus había ganado el corazón de muchos fanáticos, por lo que se optó por darle una aparición en la novela del Mundo Perdido. Más tarde, para la adaptación cinematográfica, querían que apareciera nuevamente, con una participación similar a la de la novela, solo que sin la habilidad camaleónica. Al final lo reemplazaron por los raptores. Finalmente, para Jurassic Park 3 se quería verlo en acción, en una escena algo corta, pero que nos presentara en alguna forma de cameo a este dinosaurio tan querido, pero nuevamente su participación fue cortada y sustituida por el Ceratosaurus, aunque como dato interesante el Carnotaurus se aparece en la novelización de la película, pero no se emocionen mucho, ya que prácticamente es un reemplazo del Ceratosaurus en esa misma escena. Solo tuvimos un vistazo al Carnotaurus en los juguetes de las dos primeras películas y en las páginas de algunas novelas, siendo una lástima que no lo viéramos, teniendo que esperar demasiado tiempo para verlo por fin en Jurassic World Fallen Kingdom. Mayasaura, uno de los dinosaurios más espectaculares, a la vez de muy geniales, es el Mayasaura, nuevamente siendo un dinosaurio exclusivo de las novelas, apareciendo como una de las presas del poderoso Tyrannosaurus Rex, y más tarde teniendo un vistazo muy de cerca a su cadáver. En las películas nunca lo llegamos a ver, teniendo muy poco de esta criatura, y las intenciones de ponerlo en la pantalla eran aún menos. Para El Mundo Perdido se le llegaría a graficar un concepto de arte, pero tenía competencia del Corythosaurus y del Parasaurolophus. El Corythosaurus tampoco tendría mucha suerte. Al final solo quedaron estos últimos, dejando para dar un mayor misterio a las creaciones de InGen. Además, para Jurassic Park 3 se tenía planeado que el Tyrannosaurus, antes de pelear contra el Spinosaurus, estuviese alimentándose de un Mayasaura. También se teorizaba que uno de los embriones o fetos en los tanques de gestación era el Mayasaura, aunque este último, según declaraciones de Stan Winston Studio, el Mayasaura no estaba en uno de los fetos. Hubiese sido muy bueno verlo en las planicies de Isla Sorna, siendo una de las múltiples creaciones de InGen. Lamentablemente no lo vimos a causa de ser un dinosaurio que sería muy secundario. Superraptor. Uno de los casos más interesantes de cancelación de criaturas son los dromeosáuridos, habiendo algunos casos bastante llamativos. Entre ellos nos topamos con el Superraptor, siendo de las criaturas que aparecerían en la segunda entrega, El Mundo Perdido, Parque Jurásico, aunque para este filme no se encontraron muchos datos de esta criatura, siendo eliminada en una muy temprana fase del desarrollo de la película, siendo descartado porque Steven Spielberg no le gustaba un raptor monstruoso o híbrido dentro de sus películas, pero más tarde se quedaría con ganas de verlo y por ello desarrolló la idea del Indoraptor. El Superraptor
raptor se describe como el alfa de todos los raptores, siendo más grande y mucho más llamativo. Lo veríamos de una mejor manera para la fase temprana de Jurassic Park 3, en donde esta idea del super raptor se quería rescatar con un raptor diferente, con una coloración similar a de los Tigers de The Lost World, aunque con ojos de una coloración diferente. Se tomaría diferentes pruebas con este raptor, para más tarde, y a petición del director, del asesor paleontólogo y del mismo Steven Spielberg, sería un nuevo diseño para los raptores, mucho más llamativos, a la par de muy diferente a los anteriores, dejando al super raptor solo siendo incluido para el videojuego de Jurassic Park 3 Pacer, donde es el jefe final y el líder de la tercera variante o clan de raptores que habitan en Isla Sorna, así que al menos lo tuvimos en ese videojuego. Kronosaurus. Después de Jurassic Park 3 se tenía la idea y un guión filtrado de Jurassic Park 4, en donde algunas criaturas se rescatarían, siendo el Kronosaurus uno de ellos. En una escena descartada de Jurassic Park 3, en uno de los muchos tanques de gestación se vería el Mosasaurus y el Kronosaurus, que estaban aún vivos. Para la nueva película se quería tomar esa idea, ya que no querían muchos dinosaurios grandes, siendo órdenes del mismo Steven Spielberg. Entonces John Sayles haría lo mejor posible para hacer un guión decente. En la primera parte del guión, en Isla Nublar, se nos daría la sorpresa que en las playas de las islas existe una criatura muy diferente a todo lo visto. Cuando el protagonista quiere escapar, se topa directamente con la criatura. Un gigantesco Kronosaurus hace caer una aeronave, frustrando los planes de escape del protagonista. Es muy interesante pensar que en algún momento del desarrollo de la nueva película se llegó a pensar en incluir a una especie muy interesante como lo es el Kronosaurus, siendo un reptil marino bastante olvidado que se dejó de lado en mucho tiempo. Me hubiese encantado ver a esa criatura representada con uno de los geniales animatrónicos de Stan Winston Studio. Baryonyx. Nuevamente para Jurassic Park 3, una de las películas más controversiales de la franquicia en general, tuvimos un cambio radical, ya que en un inicio el gran antagonista de la película sería el Baryonyx. Se le refería a Baryonyx en alguno de los storyboards, le hicieron su propio logo, estando en la producción desde que la película tenía el nombre de Breakout. Se le tenía tan presente que ya estaban haciendo todos los preparativos para hacer el animatrónico del Baryonyx. Lo curioso es que para este diseño de Baryonyx se le había agregado una espina dorsal, similar a la del Spinosaurus, solo que de menor tamaño. Finalmente, el asesor paleontológico recomendaría sustituirlo con el Spinosaurus. El nombre sonaba mejor, en la vida real era bastante grande y tenía una espina dorsal llamativa. Con ese reemplazo de dinosaurio más grande surgiría la inclusión del Spinosaurus, mientras que en los storyboards el Baryonyx mataría a un Tyrannosaurus Rex, pero sería muy al inicio de la película, siendo la escena introductoria. Es muy extraño, como en todos los storyboards, se ve como el Baryonyx parece un Dimetrodon grande con una cabeza de Ceratosuchops. No tenían muy claro por qué se optó por darle la vela en la espalda, si bien su reemplazo nos dio el Spinosaurus. De no haberse hecho ese cambio, todo el odio hubiese sido para el Baryonyx. Allosaurus. El mundo perdido quería contar con la participación de un nuevo dinosaurio carnívoro, siendo el escogido un Allosaurus. Se lo habían incluido en los guiones iniciales de la película, siendo lo más llamativo que supuestamente tenía habilidades camaleónicas, siendo el reemplazo perfecto del Carnotaurus de la novela, con una forma de camuflaje casi perfecta. Mientras más avanzó la producción, se fue dejando la idea de un dinosaurio que se camuflara cada vez más olvidada. Al final lo descartaron y optaron por dejar los dinosaurios con camuflaje de camaleón solo para la novela. La empresa de juguetes Kenner le realizó una figura que se volvió muy difícil de conseguir, y a muchos fanáticos les gusta pensar que el Allosaurus de la película tendría una apariencia y coloración similar a la del juguete. En lo personal, siempre me gustó la idea de presentar más carnívoros aparte de los principales en las películas, y la isla Sorna hubiese sido la excusa perfecta para mostrarnos a un Allosaurus mucho más salvaje y con una habilidad de camuflaje en su piel. Me hubiese encantado verlo en la película, siendo el verdugo de Dieter Stark. Al final nos quedamos con la molesta participación que tuvo en el videojuego de PlayStation. Escavaraptor. Nuevamente para Jurassic Park 4 querían evolucionar con respecto a los raptores, siendo el momento perfecto de mostrarnos algo interesante a la vez de misterioso, siendo los raptores que cavan túneles y que se esconden en madrigueras. La idea del guionista aplicó en su versión de la historia. Se los describe de color negro, con ojos color de rubí, siendo raptores muy diferentes a los que vimos hasta ese punto de la franquicia. No se sabe por qué tendrían la habilidad de excavar o de ser muy diferentes a los anteriores raptores, siendo una libertad creativa del autor. Es muy interesante como querían hacer una versión nueva de los raptores y darle una capacidad única que nunca habíamos visto en alguna otra criatura de la saga, con garras gigantes y escondidos como arañas. Eran una de las únicas amenazas de Isla Nublar y de los pocos supervivientes de la misma. Se desconoce por qué la isla estaba en ese estado, aunque como vimos en puestos anteriores, eso se debe a que Spielberg quería una historia
historia mucho más pequeña en comparación a las anteriores películas, siendo por eso que los dinosaurios son muy diferentes, ya que querían llamar la atención con lo poco que se tenía, y lo que se especificó a este autor de este guión. Es bastante genial el gran recibimiento que se le dio al Scavaraptor dentro de la comunidad, dándole algunos dibujos y algunas modificaciones en el juego de Evolution, siendo una criatura que ni siquiera se llegó a graficar, pero que se convirtió en un dinosaurio que, aparte del misticismo, se ganó mucho cariño a pesar de no salir en una película. El Scavaraptor es muy reconocido por todos los fanáticos de la saga. Antes de terminar, vamos con las dudas, recomendaciones y saludos. Luis Emilio Tigre Raromero 3092 nos pregunta si haremos un video de todas las criaturas de Dinosaur Attacks. La verdad lo dudo porque son demasiados, aunque lo tendré en mente. Pedro Irrigo Goyem M5M nos pregunta ¿cuándo hablaremos sobre Predator Badlands? La verdad no creo hacerlo, ya que los videos de Predator son muy poco apoyados, así que no creo subir mucho contenido de Depredador. Juan el Tilosaurus C3W nos dice si podríamos hacer el Tyrannosaurus juvenil de la novela. No creo hacerlo, ya que ya existe un T-Rex juvenil, tanto de Kenner como de Mattel, y también un poco de Hasbro con el Ultra T-Rex, el cual lo tengo, y de ser posible intentaré conseguir al de Kenner, aunque lo tendré muy pendiente. Si tú tienes tu duda, recomendación o quieres un saludo, déjalo en los comentarios, además de dejarme qué criatura descartada te hubiese gustado ver en la pantalla grande, o cuál crees que no debieron cancelar. Sin más, me despido. Yo soy Genaro, esto es Gen Films, te quedas con lo que matas y los veré pronto en la próxima pesadilla.